Muchas gracias a la Fundación FAES por organizar esta mesa redonda y, bueno, comentar que, como el objetivo de la mesa redonda es analizar cómo debe ser la derrota del terrorismo y la preservación de la memoria, quiero decir que estos dos conceptos están muy unidos, pero no necesariamente van de la mano. No podemos garantizar No podemos garantizar la preservación de la memoria sin derrotar a ETA, y sería muy difícil que no se preservase la memoria si derrotásemos a ETA. Por lo tanto, la clave es la derrota real y efectiva de ETA, de todo lo que la engloba, de todo lo que representa, de su pasado, de su presente y de su futuro. Solo así podremos asegurar que vamos a preservar la memoria y la verdad sin manipulaciones. La derrota del terrorismo supone no solo la neutralización de su capacidad criminal, que por supuesto es imprescindible, sino también la de su capacidad de influencia, de poder, de control de la sociedad. La derrota de ETA es simple y llanamente su desaparición como banda criminal, pero también como grupo político. Quien diga que el final de ETA consiste en su legalización y su participación como uno más en la cosa pública, lo que está haciendo es engañar y corromper lo que debería ser una victoria limpia, clara, orgullosa, justa, del bien sobre el mal, de la democracia sobre la más abyecta de las dictaduras y de España sobre quienes la pretenden destruir. Dar una salida política a ETA no es un final, ni mucho menos una derrota. Es un triunfo inmerecido e injusto, además de muy peligroso, porque pone en sus manos instrumentos que le pueden conducir a su objetivo final, que no es otro que gobernar en el País Vasco, al igual que ya lo está haciendo en Guipúzcoa, para vergüenza de todos. Como últimamente se habla del relato, de que nadie se apropie de él, de que no se manipule, de que los españoles tenemos derecho a la verdad, hay algunas verdades, algunos hechos, que no son opiniones, cosas terribles que han ocurrido en estos años que se deben de saber y de las que se debe de aprender. Partiendo de la premisa de que los asesinos se dedican a matar, las víctimas del terrorismo y los españoles amenazados miramos y hemos mirado durante muchos años a nuestros gobiernos para que nos protegieran, para que nos garantizaran el derecho a la vida y a la libertad y nos proporcionaran la justicia que nos es debida cuando falla esa protección. Sin embargo, la justicia y la protección han brillado por su ausencia en demasiadas ocasiones. La benevolencia con los terroristas ha sido temeraria. Fueron nuestros propios gobernantes, con ingenuidad y desconocimiento de a lo que se enfrentaban, los que en 1977 amnistiaron a 1.232 reclusos de ETA, de los cuales 678, el 55%, se reintegraron en la banda y formaron parte de la brutal ofensiva terrorista que se desencadenó a lo largo de los años siguientes, en la que se cometieron más de 1.300 atentados y se asesinaron a centenares de personas. Algunos de los más sanguinarios cabecillas de ETA se beneficiaron directamente de aquella amnistía y pudieron emprender largas carreras criminales, cometiendo decenas de asesinatos y siendo los autores intelectuales de muchos más. Esa amnistía de 1977 fue aprobada por todos los diputados del Congreso, los de UCD, PSOE, PCE, nacionalistas vascos y catalanes, excepto por 9 diputados de la entonces Alianza Popular, que se abstuvieron porque consideraron que no se debía beneficiar a quien tuviese delitos de sangre. Pero la Ley de Amnistía dijo textualmente en su artículo primero: quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado. La consecuencia fue que hubo personas que habían sido asesinadas semanas antes y, bueno, los autores de esos crímenes ni siquiera fueron juzgados ni ingresaron en prisión. Hoy sabemos cuáles fueron las trágicas consecuencias de aquella injusta y peligrosa amnistía, que fue un gravísimo error y que ojalá se reconozca públicamente por quien corresponda o que quede para la historia, que sea una de las verdades que ahora se reivindican. En la actualidad nos enfrentamos a la inquietud, casi a la constatación, de que además del cauce político que ya se le ha dado a la banda, existe un pacto para proporcionar, una vez más, impunidad a los criminales. En septiembre de 2012, el periódico El País publicó un amplio reportaje con todo lujo de detalles
contando las claves que rodearon a la disolución en 1982 de una de las facciones de ETA, que era la ETA político-militar. En ese reportaje se narraba que el Gobierno de entonces negoció y llegó a un acuerdo con aquel grupo de terroristas que incluía flagrantes e infames vulneraciones del Estado de Derecho, como que a los presos pendientes de juicio se les pondría en libertad provisional bajo fianza y posteriormente se les absolvería por falta de pruebas o por sobreseimiento, que a los presos ya juzgados y encarcelados se les concederían indultos individuales y, en el caso de los huidos, que se presentarían voluntariamente ante el juez de la Audiencia Nacional que los tuviera procesados y éste los dejaría en libertad después de que los fiscales retirasen los cargos. Efectivamente, se hizo así. En 2 años, 300 terroristas fueron excarcelados sin cumplir sus condenas o directamente no entraron en prisión por aquellos cambalaches judiciales que se pactaron en la sombra. Políticos, jueces, policía y hasta medios de comunicación que evitaban informar de los 44 indultos de etarras que se publicaron en el BOE colaboraron en aquella iniquidad, mientras que a las víctimas no se les notificó absolutamente nada. Sobra recordar que ETA perduró 30 años más y que aquella indigna, como todas, negociación sirvió únicamente para que unos individuos que tenían causas muy graves pendientes con la justicia no tuvieran que rendir cuentas por ellas y se fueran tranquilamente a sus casas, y para que, una vez más, ETA le ganara el pulso al Estado y fuera más consciente aún de que podía recibir contrapartidas al margen de la ley y de que podía obtener, cuando ella quisiera, la tan vil paz por presos que ahora, otra vez, se quiere reeditar. El relato, la verdad, la historia, lo que debe perdurar en la memoria de los españoles de hoy y del futuro es que ETA ha asesinado a 857 personas, que 73 de ellas no recibieron justicia por parte del Estado porque tuvieron la mala suerte de que los mataran antes de 1977. Y sus asesinos, esos que después sembraron en España de dolor y muerte, fueron amnistiados. Y que de los 784 siguientes, según un informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, no se sabe quiénes fueron los autores de 326 de las víctimas mortales, lo que supone un 40% de los casos. Si tenemos en cuenta el total de los asesinatos cometidos por ETA, incluidos los anteriores a la amnistía, casi la mitad, 399, están sin resolver o sin culpables que hayan cumplido condena. Esto, por no hablar de los condenados que salen de prisión con terceros grados concedidos con una generosidad pasmosa o de los que pasan una media de 3 años de cárcel por cada uno de sus crímenes. Son datos escalofriantes que dan mucho que pensar. Este es el auténtico relato, la dolorosa verdad. Y son datos que además los terroristas conocen incluso mejor que nosotros y que les han servido para relativizar las consecuencias de sus actos. Muchos se metían en la banda con frivolidad porque sabían, porque se lo contaban sus amigos, que tenían muchas posibilidades de salir indemnes de sus fechorías. Sin embargo, en estos nuevos tiempos, como los llaman los nacionalistas, solo oímos hablar de paz, de reconciliación, de derechos humanos, de violencia policial, de iniciativas y actividades constantes que siempre surgen de los entornos separatistas y radicales, con lenguajes tramposos y equiparadores que falsean hasta la náusea la verdad y que ponen en el mismo plano al criminal que muere manipulando una bomba que al inocente a quien va dirigida. Es la ignominia más absoluta desde instancias oficiales y financiada con el dinero de los contribuyentes, con el nuestro. Vivimos en una ofensa constante, cuya respuesta por parte del Gobierno, y siento muchísimo tenerlo que decir, es la impasibilidad o el silencio. Si queremos mirar hacia el futuro buscando que en el País Vasco se afiance definitivamente la libertad, si queremos que a los niños de pueblos como Hernani no les lleven a columpiarse a parques dedicados a terroristas, ni les enseñen en la Ikastola que los etarras fueron héroes que lucharon por la liberación de su patria, si queremos impedir que al final del camino las familias de las víctimas acaben siendo gobernadas por quienes mataron a sus seres queridos, con la política que se está aplicando actualmente no lo vamos a conseguir. ETA ha escrito una historia de sangre y de odio, y esa es la que imperará en todos los lugares que pueda controlar. De poco va a servir que en el resto de España las víctimas sean respetadas y queridas, que lo son, si no conseguimos extirpar la semilla del odio que engendró tanto dolor.
Debemos actuar allí donde es necesario, sin miedo, confiando en nosotros mismos, sabiendo que tenemos razón, que es nuestra obligación, que se lo debemos a los que cayeron y nos lo debemos a nosotros mismos. Por dignidad, por decencia, por sentido de la justicia. No podemos admitir que los asesinos en serie se paseen impunemente por sus pueblos y que sus amigos gobiernen. No podemos caer tan bajo. España, a pesar de todo, es un gran país y tenemos que estar a la altura del desafío. Tenemos que conseguir y que transmitir a los que vendrán detrás de nosotros un país no con suelo ético, como ahora miserablemente nos venden los que se empeñan en dar cabida en nuestra democracia a quienes la quieren destruir, sino con un amplio cielo de esperanza, de valores, de libertad y de equidad. Una España y un País Vasco en cuyo futuro no pueden caber los terroristas, ni sus cómplices, ni su legitimación, ni su historia, porque son absolutamente incompatibles con la justicia, con la verdad, con la memoria y con la dignidad que nos debemos como nación. Finalmente, quisiera dejar en el aire algunas preguntas para la reflexión y por si alguien las puede contestar, que bueno, ya se han abordado aquí. Por ejemplo, ¿qué está pasando con Noruega? ¿Por qué los terroristas han podido vivir allí sin ser reclamados por España? ¿Por qué Noruega financia sus actos propagandísticos? ¿Cuáles son los nombres de los 30 terroristas huidos que dicen no tener causas pendientes con la justicia y que hacen gestiones con el Ministerio del Interior para volver a España? ¿En qué delitos están implicados? ¿Cuántas euroórdenes de detención ha emitido España y contra quién? ¿Por qué el Gobierno de España no responde al informe pagado por el Gobierno vasco en el que se acusa a las fuerzas de seguridad del Estado de 94 muertes por vulneración de los derechos humanos? ¿Por qué desde las más altas instancias no se sale en defensa de la Policía y de la Guardia Civil cuando el Parlamento vasco pide que se vayan de su comunidad autónoma? ¿Por qué no se aprueba la ley para que los exiliados por la amenaza terrorista puedan votar en sus lugares de origen de los que tuvieron que huir? ¿Cuál es el trabajo discreto que dice llevar a cabo el PNV para la consecución de la paz y su plan de paz? ¿Cómo se va a evitar que a través del Instituto de la Memoria y del Plan de Paz del Gobierno vasco se diluya el drama provocado por el terrorismo y se equipare a víctimas y criminales? ¿Por qué una instancia superior no desautoriza el informe jurídico del Parlamento vasco que considera legal llamar presos políticos a los terroristas de ETA? Bueno, podría decir muchas más preguntas, pero me quedo aquí. Muchas gracias.